Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo del 45 al 57, hoy 4 de abril de 2020. En aquel tiempo, muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Pero algunos acudieron a los fariseos y le contaron lo que había hecho Jesús. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron el Sanedrín y dijeron: ¿qué estamos haciendo? Este hombre hace muchos milagros. Si lo dejamos seguir, todos creerán en él, y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no entendéis ni palabra. ¿No comprendéis que os conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera? Esto no lo dijo por propio impulso, sino que por ser sumo sacerdote aquel año, habló proféticamente diciendo que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Y en aquel día decidieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente con los judíos, sino que se retiró a la región vecina al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y pasaba el tiempo con los discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de aquella región subían a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús, y estando en el templo se preguntaban: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Los sumos sacerdotes y los fariseos habían mandado que el que se enterase de dónde estaba, les avisara para prenderlo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, vamos a hacer oración a nuestra Madre, la Virgen Santísima, hoy sábado, dedicado a ella. Le pedimos con fe y con piedad que nos libre de esta pandemia que estamos sufriendo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Qué nos enseña el Santo Evangelio del día de hoy, según San Juan? ¿Qué es lo que nos dice? Nos dice que Jesús debía morir para reunir a los hijos de Dios dispersos. Es decir, la misión del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, para el que fue enviado por el Padre a este mundo, fue para salvarnos, y para salvarnos del pecado. Él pudo habernos salvado de distintas maneras, pero quiso utilizar el camino del Calvario, el camino de la cruz, para que tú y yo nos demos cuenta de la fealdad del pecado. Porque como seres humanos que somos, muchas veces se nos olvida el sacrificio que hacen otras personas, cuando las cosas nos resultan más fácil. Por eso Jesús toma este camino duro, difícil. Nos cuenta San Lucas en su Evangelio que Jesús, antes de su pasión al ir al huerto de los olivos, antes de ser apresado, sudó sangre y dijo: Padre, si es posible que no pase este cáliz, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces, es un camino duro, difícil el Calvario. El Señor toma este camino de la crucifixión para que tú y yo nos demos cuenta que el pecado exige esa redención ignominiosa. Es decir, no es decir, bueno, el pecado, bueno, ya es un pecado. No, el pecado es una falta muy grave que rompe la comunicación con Dios, sobre todo cuando es el pecado mortal.
Y por eso debemos valorar, hermanos, y sentirnos dolidos por cada pecado que cometemos, porque es Cristo quien está allí en la cruz, sufriendo por nosotros. Nos volvió a abrir de esa manera la puerta del cielo. Se sacrificó por nosotros. Hemos sido rescatados a gran precio, como dice San Pablo, y el precio es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y no podemos pasar por este mundo pues dando la espalda a Dios, haciendo cosas que Él no le agrada. Si realmente creemos en el Señor, tenemos que leer su santa palabra que está aquí en la Sagrada Escritura. Dice el Señor, el que me ama guardará mi palabra, es decir, la pone por obra, y yo lo resucitaré en el último día. Ahora que todos estamos un poco asustados por esta pandemia mundial, tratando de cuidarnos para que no nos afecte, tratando de cuidar la salud, pero también hay que preguntarnos, ¿cómo está la salud espiritual? ¿Cómo está el crecimiento espiritual? ¿Cuán importancia le damos a la salud espiritual? Porque con virus o sin virus, igual el Señor nos va a llamar, si bien la ciencia hace lo suyo, pero cuando toca partir de este mundo, hasta ahí nomás llega la ciencia, no puede ser más, y salimos de este mundo, y el Señor nos ha enseñado que después de este mundo existe la vida eterna. Nos volvió a abrir las puertas del cielo. Y por eso, si tú y yo decimos que somos creyentes del Señor, que somos sus discípulos, debemos guardar su palabra, es decir, ponerlo por obra. Y no solo ponerlo por obra, sino también enseñar a otros, animar a otros a hacer el apostolado, hacer conocer a otros la maravillosa doctrina que el Señor nos ha dejado. Claro que no es fácil vivirla, ¿no? Hay muchas cosas que van contra nuestro esquema, nuestra manera de pensar, pero con la gracia de Dios sí podemos, ¿cierto? Sí, queridos hermanos, mañana ya empezamos Semana Santa con Domingo de Ramos, domingo de entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Pues que no sea una semana más, como un recuerdo más, ¿no? Como una costumbre más, no, lo vivamos en carne propia. Hagamos realidad en nosotros los padecimientos del mismo Jesucristo para purificarnos y poder llegar limpios, puros a la vida eterna, al cielo, que es lo más importante. Pues, como dice aquí, el Señor debió morir para reunir a los hijos de Dios dispersos. O sea, Jesús no murió solamente por unos cuantos, por sus discípulos, no, murió por el mundo entero, por todos. El Señor no hace acepción de personas. Ha venido a buscar lo que estaba perdido, es decir, a ti y a mí, que somos pecadores. Nos ha venido a buscar, nos ha venido a sanar. Dejémonos curar, dejémonos que el Señor en esta Semana Santa cure nuestras heridas y apenas tengamos la oportunidad de confesarnos, hagámoslo porque esa es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Pues queridos hermanos, pedimos a la Santísima Virgen María que siga intercediendo por nosotros para librarnos de esta pandemia y también que nos ayude a llegar al cielo, a la vida eterna. Que Dios te bendiga y no te olvides rezar por mí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.